Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Como siempre te doy las muchísimas gracias por estar acompañándonos, también por estar ayudándonos en compartiendo los videos, mandando los links a otras personas, dándole me gusta, dejando sus comentarios. Es algo que a nosotros nos llena el alma, nos llena el corazón y también nos motiva para poder seguir haciendo esto que tanto nos gusta, de poder compartir el Evangelio a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través del canal de la televisión, para poder llevar este mensaje tan lindo a todo el mundo. Así que muchísimas gracias por eso, estamos muy agradecidos, todo el equipo de Perspectiva Siglo XXI, por ese gran apoyo que nos dan. Y también te quiero recordar que tenemos un grupo de oración que se junta a orar todos los días a las 9 de la noche, así que si tenés algún pedido, nos encantaría poder estar orando por vos. Te invito a que puedas mandarnos tu mensaje ahí a través de los medios de contacto que aparecen en el video, nuestro WhatsApp, nuestro correo, o en el link de este video también aparece en la descripción, para poder llegarnos tu pedido de oración o tu agradecimiento y poder estar orando por vos y pedirte también que puedas seguir estar orando por nosotros, tanto por Rubén, por Alicia, por Mati, por mí, por Perspectiva, que es este proyecto tan lindo que estamos trabajando, para que nos acompañes con las oraciones y de paso ya te agradecemos si lo estás haciendo y te pedimos que lo continúes haciendo, pero también nosotros queremos estar orando por vos, así que no dudes en dejar tu pedido de agradecimiento o tu pedido de oración, que nosotros vamos a orar por vos. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a ir directamente al tema de hoy, que ¿cómo se titula este tema? El único digno. ¿Quién es el único digno? ¿El único digno de qué? ¿De qué estás hablando, Mariano? No entiendo nada. Bueno, antes de empezar con todo el tema de hoy, quiero recordarte e invitarte que si no viste el programa pasado que tuvo a cargo de Matías, anda a verlo. Pausa este video si nos estás viendo por YouTube o si nos estás viendo por la televisión, deja lo que pase, está también en YouTube y anda a ver el programa pasado que fue a cargo de Mati, que estuvo hablando de Apocalipsis 4. Es un tema muy importante, ¿por qué? Ahora voy a hacer la continuación del siguiente capítulo, el capítulo 5. Pero hay términos que mencionó Mati, conceptos, que son muy importantes que ya tengan que tener más o menos en claro para poder comprender este capítulo. Así que te invito a que si no lo fuiste a ver, anda a nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI, busca el video, míralo, repasalo, estudialo y después venite para acá. Si ya estás bien ducho con todos los términos, quédate que ahora arrancamos con esto. Pero antes de empezar me gustaría hacer algo diferente. Ya que estamos usando la Biblia, ya que estamos tratando temas proféticos, me gustaría que podamos orar para poder pedir sabiduría y entendimiento a Dios que nos dé a la hora de estudiar juntos este tema. Así que ahí de donde estás, desde casa, te invito a que puedas cerrar los ojos para poder hacer una oración. Querido papá y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por este día, te agradecemos también por este tema tan lindo que vamos a estudiar juntos. Por eso te quiero pedir que nos des el entendimiento y la sabiduría del cielo, tanto a mí como a cada persona que nos está viendo, para que juntos podamos comprender este tema tan lindo, para poder seguir creciendo y aprendiendo más de vos. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, tenemos la oración, tenemos la sabiduría, Biblia en mano, algo para anotar y vamos a ir directamente al tema de hoy. El capítulo 5. El capítulo 5 se centra exclusivamente en la misma escena que el capítulo 4. ¿En dónde pasó? En el cielo. Ahí pueden estar viendo en pantalla lo que dice. El ambiente de este capítulo es el mismo que del capítulo 4. Sin embargo, mientras que en el capítulo 4 se describe mayormente una escena que tiene como centro el trono de Dios, en este capítulo lo que vamos a ver se va a centrar no solamente en el trono, sino en dos aspectos que también van a suceder en el cielo. ¿Qué se centra? En el Cordero y en el rollo sellado. Esos son, a grandes rasgos, todo lo que se va a centrar en este capítulo. Porque este capítulo, ya le dejo acá un spoiler, es una escena de entronización. Y ahora vamos a aprender un poquitito qué es una escena de entronización y qué quiere decir todo esto. Pero bien, vamos a avanzar con el versículo 1. El versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bien, la primera escena que tenemos. Y vi en la mano derecha, o vi a mano derecha, también se puede decir, del que estaba sentado. Esto también es algo que ya vivimos en el video que hizo Mati. Si no, te invito a que lo vayas a ver. Pero para recordar, ¿quién era el que estaba sentado? Dios. En el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bien, entonces acá tenemos un libro escrito por dentro y por fuera que está sellado
con 7 sellos. O sea, está muy sellado, es algo que es privado casi directamente. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la escena de entronización que mencionaste, Mariano? Ahora te lo voy a explicar. Normalmente, en el Antiguo Testamento, cuando una persona ascendía a rey, había una serie de actos que se realizaban, que justamente dentro de esos actos estaba la escena de entronización, que Deuteronomio lo explica mucho mejor. Y vamos a leerlo. Antes de avanzar con eso. El libro, ¿qué quiere decir? ¿Por qué dice un libro y un rollo? ¿Qué quiere decir todo esto? En el Nuevo Testamento normalmente el libro era un rollo o un papiro que se utilizaba en ese entonces, donde se juntaban todas las hojas y se las cosía por un lado y después se enrollaba. Entonces este libro, como dice ahí en la imagen, en los tiempos del Nuevo Testamento, el tipo más común de libro era el rollo de papiro. No se encontraban como los libros de hoy en día. Y sin duda es un libro como el que Juan vio en este capítulo. El códice o libro de hojas unidas con una costura por un lado no comenzó a usarse sino hasta en el siglo II después de Cristo. Ahí para aclarar un poquitito lo del libro, que es un rollo sellado, pero en ese momento el rollo sellado era el libro. No sé si se explica, medio confuso, pero básicamente cuando se dice rollo sellado hace referencia al libro de la época. Ahora sí vamos a ir con Deuteronomio, ya me estaba adelantando un poquitito. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20 dice: Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué quiere decir todo esto y qué relación tiene con este librito, este rollo sellado que aparecía? Exactamente lo mismo. En el Antiguo Testamento, cuando una persona ascendía a rey, como estaba mencionando, lo primero que se hacía era darle el rollo del pacto de Dios o el rollo de la ley, que era el original, como estábamos viendo acá, del original, que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas. Los sacerdotes traían el rollo de la ley, el pacto de Dios, y se lo daban al rey. ¿El rey qué es lo que tenía que hacer? Copiar ese rollo, o sea, recopiar este rollo en otro rollo, y ese rollo que copiaba lo tenía que tener consigo todo el tiempo. Y miren el detalle, ¿no? De que lo tenía que tenerlo consigo y leerlo todos los días de su vida. Era muy importante que el rey lea ese rollo todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque ese rollo significaba y simbolizaba el pacto que Dios había tenido con su pueblo. Y también para recordarle al rey que gracias a Dios es que él estaba en esa posición. Para que no se le suba el poder a la cabeza y los humos, como se dice, esto de lectura diaria todos los días de su vida hacía recordar primero, aprender a temer de Jehová, confiar en él, y recordar de que todo lo que él tiene, el poder, las riquezas, todo su imperio, todo era gracias a Dios y no gracias a su propia voluntad o a su propio mérito. Entonces era una manera de recordar todo el tiempo que Dios era el que estaba al control y Dios es el que otorgaba el poder a aquellos reyes. Y era muy importante porque cuando se descuidaba, y lo pueden ver ustedes en la Biblia, busquen o la mayoría de los reyes que no quisieron seguir la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con su reinado? No duró mucho, los invadieron, no fue próspero, empezó en declive todo el imperio. Entonces, una vez que dejabas de lado el pacto de Dios, una vez que te alejabas del rollo de la ley, tu imperio empezaba a decaer, porque te estabas alejando de aquel que te había dado el poder para poder gobernar en ese momento, en ese lugar, en ese imperio. Entonces, era muy importante estar leyendo continuamente este rollo. Esta misma escena estaba pasando también en el cielo. Este rollo que tenía en la mano derecha del que estaba centrado en el trono de Dios, no era más ni menos que un rollo sellado, con 7 sellos, que ahora la vamos a ver, que representaba en este caso el pacto de Dios eterno. O sea, el pacto de la eternidad, completo, o sea, para toda la humanidad. Era también conocido como el misterio de Dios que estaba en ese lugar.
Entonces, esta escena da la referencia a que esto era una escena de entronización. Esto era un acto para el principio, para conmemorar a una persona rey. Bien, lo voy a dejar ahí porque vamos a seguir avanzando un poquitito. ¿Qué significaba que estaba por dentro y por fuera? Estaba escrito por dentro y por fuera. Los antiguos rollos de papiro, debido a la naturaleza del material, pocas veces excedían de unos 10 metros de largo. Era demasiado largo los papiros, casi 10 metros, que con todo lo importante que había que escribir, hay veces que se tenían que utilizar ambos lados. Los 7 sellos, ¿qué significaban los 7 sellos? Justamente el número 7 saben que es el número de la perfección, que significa, simboliza la perfección. Y los sellos, ¿qué quieren decir? Que el libro estaba perfectamente sellado y simbolizaba todo el destino de la humanidad en las manos de Dios, porque era el que lo tenía ahí a mano derecha. Vamos con el siguiente versículo ahora. Ya tenemos ahí la primera escena donde vemos a Dios sentado en su trono con un libro sellado a su derecha, ¿no? Que este libro sellado representa, como vieron acá, todo el destino de la humanidad que lo tenía Dios en su mano. Vamos con el versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y acá está la gran pregunta. ¿Quién es digno? En ese momento, cuando vieron también en el capítulo 4, ahí con el video de Mati, toda una escena de adoración también a Dios, ¿no? Está en el concilio celestial, Dios, el trono, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, todo era para adorar y darle gloria a Dios, pero aparece una persona, y encima, algo curioso, toda esta escena de poder, toda esta escena magnífica, toda esta escena del cielo, ¿y quién estaba ahí también presente en visión? Juan. Juan estaba viendo todo esto. Y gracias a eso también es donde tenemos todo esto redactado. Pero Juan, apreciando todo con ojos humanos, toda esta escena magnífica, todo lo que Jesús le había compartido cuando estuvo en la tierra, todas esas escenas del cielo que ellos creían por fe, ahora Juan tenía esa posibilidad que en visión poderlo ver con tanta nitidez con sus propios ojos. Creo que habrá sido algo impresionantemente magnífico. O sea, no tengo palabras para describir ese sentimiento de Juan. Pero entre todo este momento de alabanza se interrumpe porque un ángel fuerte pregunta: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir ese rollo? ¿Quién es digno de romper esos sellos? Y ahora vamos a ver quién era digno. ¿Quién es digno?, preguntó el ángel. En los días de Juan, la dignidad indicaba una calificación distintiva que hacía a la persona apta para un oficio altamente honrado. O sea, cuando una persona es digna es porque una persona es capaz de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Tanto en los días de Juan como en nuestros días. No usamos la palabra digno tal vez, ¿no? O sea, ¿quién es digno de poder, no sé, manejar el cajero del supermercado? No se busca a alguien que tenga experiencia, alguien que sepa. Justamente lo mismo, no se menciona la palabra digno hoy en día, pero en ese momento, ¿quién era digno de poder abrir eso? Para el tiempo de Juan, como vimos, tenía que ser alguien, una persona calificada y distintivamente calificada. Y este ángel estaba preguntando esto: ¿quién es digno de poder abrir ese rollo? Porque no cualquier persona lo puede abrir. Un ser humano no lo podría abrir, claramente no. Un ángel no podía abrirlo tampoco. ¿Quién es digno?, preguntó. Ni siquiera los 4 seres vivientes, ni siquiera los 24 ancianos que estaban ahí presentes. Ninguno de los que se encontraba ahí era digno de abrir ese rollo. Interesante. Entonces, ¿quién es digno? Y miren la respuesta que sigue diciendo el versículo 3 y 4 de Apocalipsis. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entre toda esta escena magnífica que estaba viendo Juan, ¿no? Me pongo en los zapatos de Juan. El cielo, Dios en su trono, 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles que cantaban, los instrumentos, la alabanza. Interrumpe un ángel fuerte preguntando: ¿quién es digno de abrir ese rollo? ¿Y cuál fue la respuesta? Y ninguno.
Y si pueden ver, ninguno, o sea, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ningún lado, no había nadie. Ninguno. Nadie era digno. Solo un ser que tuviera cualidades humanas como divinas podría tomar el libro y abrir sus sellos. No había nadie, no hay ninguna persona ni en el cielo ni en la tierra hasta ese momento de que fuera capaz, que fuera digno de abrir ese sello, de abrir ese rollo, de romper esos 7 sellos que estaban perfectamente sellados. Solo había la cualidad de un ser que tenga cualidades humanas y divinas. Era aquel que era capaz y digno de poder abrir ese sello. Y me pongo también en los zapatos de Juan y pongo en el sentimiento, ¿no? Porque Juan lo dice en el versículo 4, y yo lloraba mucho. Estas palabras reflejan la intensa reacción emotiva de Juan debido al drama que pasaba ante sus ojos. Lo que veía y oía le era muy real. Vamos un poquitito para atrás. Juan, cuando estaba como discípulo en la tierra, antes de llegar a la isla de Patmos, todo antes en su época de joven y de evangelista, llevando y anotando, acompañando a Jesús, a los discípulos en toda esa odisea, toda esa aventura. Jesús le estaba comentando a Juan y a sus discípulos todo el tiempo las visiones, cómo es el cielo, las cosas que tenían que pasar. Y hasta ese momento, algo que estábamos hablando con Mati era de creerlo por fe directamente. O sea, él escuchaba, él creía, pero nunca lo había visto, ¿no? La imaginación es limitada, en el sentido de que no podemos imaginar algo que nunca vemos. O por más que lo imaginemos, el verlo supera mucho como decía, la expectativa a lo que es la realidad. Ahora imagínense en Juan, estar en esa visión, en el cielo, con esta escena de entronización, viendo a Dios, viendo a todos los seres que estaban ahí presentes, viendo este rollo que no se podía abrir, nadie era digno de abrirlo. ¿Quién? ¿Quién lo podría abrir? Y yo creo que la imagen de Juan en ese momento habrá sido de todo lo que yo creí, todo lo que me habían explicado, todo lo que me dijeron que imagine o que yo imaginé en su momento, ahora lo estoy viendo con mis propios ojos. Y que no haya nadie digno de poder abrir el sello, que simbolizaba el destino de la humanidad. No hay nadie que pueda ser capaz de abrir qué es lo que va a pasar con la humanidad. Y es un sentimiento de tristeza. Entiendo que Juan se haya largado a llorar. Pero yo ya estaba llorando y yo lloraba mucho, dijo. Pero no todo termina ahí. Sino que el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ya vemos que acá uno de los ancianos se le acerca a Juan y le dice, no llores. Me imagino que ya Juan estaba en lágrimas. No llores, porque ya está la persona que es digna. Ya está aquel que es digno, que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. Lo dejé marcado porque son cosas que vamos a remarcar ahora. Y vamos a empezar con lo primero. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Qué significa esto del león de la tribu de Judá? Para eso tenemos que ir a Génesis, capítulo 49, versículo 9, que dice, cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Sacándolo de contexto no tiene nada que ver, pero si ustedes van, y los invito a que lean el capítulo 49 de Génesis, van a entender el motivo de esto, de qué significa la tribu, o sea, de dónde viene la tribu de Judá, la tribu del león de Judá, una de las tribus y de los estandartes que tenía. ¿Se acuerda también que una de las criaturas, uno de los seres vivientes tenía también esta característica? Eso lo invito a que vayan a ver el capítulo 4, que lo explicó en el video de Mati. Pero bien, ¿qué simboliza todo esto? ¿Qué es el león de la tribu de Judá? En el judaísmo, el león era un símbolo adecuado para representar al Mesías victorioso. Además de eso, es también el símbolo o simboliza la fuerza. Y Cristo ha ganado la victoria en el gran conflicto con el mal. Entonces, ¿quién es el león de Judá? ¿Quién es aquel que venció al mal, el que venció la muerte, el que venció a Satanás?
Cristo. Cristo en la cruz hizo todo esto. Entonces esta persona, aquel que vino y que es del león de la tribu de Judá, no es nada más ni nada menos que Jesús, que Cristo, acercándose ahí al cielo, al trono, para ver cómo abrían este libro, este sello, estos 7 sellos, este libro sellado. Esto es con respecto a lo que es el león de la tribu de Judá, representa esto. Primeramente tiene una representación del Mesías victorioso, que ¿quién fue el Mesías victorioso? Jesús, Cristo en la cruz, y también simboliza lo que es la fuerza, ¿no? El león para ese tiempo. Ahora, la raíz de David. ¿Qué significa que venga de la raíz de David? El león de la tribu de Judá venía de ese ámbito del poder, de la fuerza, simbolizaba este Mesías victorioso. Pero ¿qué tiene que ver que sea este título de la raíz de David? Bueno, vamos a verlo. En Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Por qué pongo este versículo acá? ¿Qué tiene que ver? Justamente Isaí fue el padre de David y se conocía que el Mesías que iba a venir de este linaje, del linaje davídico, de la raíz de David, iba a ser un descendiente de la línea de David. ¿Y quién es aquel que fue descendiente de la raíz de David? Cristo. En Romanos capítulo 15, versículo 12, que los invito a que lo puedan buscar, Pablo aplica justamente este símbolo a Cristo, lo que muestra que Cristo es el segundo David. Cristo era aquel que Jesús era descendiente de la raíz de David, descendiente del linaje davídico. Era aquel también descendiente de lo que es la tribu de Judá, venía de la tribu de Judá, del león de la tribu de Judá. Y a lo largo de la Biblia podemos encontrar que se le aplica también estos títulos a Jesús. E incluso estos 2 títulos tienen una característica. Son grandes títulos proféticos del Antiguo Testamento con respecto al surgimiento del rey ideal, el descendiente de David sobre el trono de Israel. Y vuelvo a recargar esta parte. ¿El surgimiento de qué? Del rey ideal. Y había dicho que el capítulo 5, ¿qué es? Una escena de entronización. Entonces acá tenemos a Juan llorando, donde un anciano se le acerca y le dice: no llores. No llores porque ya vino aquel que es digno. ¿Y a quién vio? A Jesús mismo. El Jesús que había pasado por todo el sufrimiento de la tierra, ahora lo ve entronizándose, en una escena de entronización. Llegando como aquel que es digno para poder abrir ese rollo. Es digno para poder mirarlo, o leerlo. Es digno para poder romper cada uno de sus sellos. Solamente Jesús fue digno porque Él pasó y tiene las características distintivas de humano como de divino. No hay ningún otro ser en la tierra, ninguno, ni ángeles, ni querubines, ni los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá del cielo, ni debajo del mar, nadie en ningún lado, que sea digno de poder abrir ese libro sellado. Solamente uno, Jesús. Jesús es el único digno de poder abrir ese libro sellado. El único digno de poder romper esos sellos. Y acá está la escena. Esa escena de entronización, esa escena del rey coronándose. ¿Y por qué ha vencido? La victoria de Cristo en la cruz lo ha hecho digno, primero, de tomar y quitar los sellos al rollo del pacto, el cual, por causa de la indignidad de los reyes davídicos del Antiguo Testamento, había sido sellado y guardado. ¿Qué quiere decir esto? A cada rey se le daba el rollo de la ley, ¿se acuerdan? Que lo habíamos mencionado hace un ratito. Se le daba para que el rey pueda seguir los mandamientos de Dios, siga su ley, sigan y tengan temor de Jehová y pueda así tener un reino próspero, pueda recordarse de que él solamente es un mero humano que fue puesto ahí por Dios, que no se crea superior a los demás, ni incluso se crea superior a Dios. Pero todos estos reyes davídicos del Antiguo Testamento, ¿qué habían? Habían fallado.
habían fallado. ¿Por qué? Porque eran humanos. Su reino capaz que habrá sido un buen reino, pero solamente quedó en algo bueno. Porque ahora venía el mejor rey. Ahora venía el mejor reinado. Ahora venía aquel que era capaz y digno de poder abrir ese rollo. Aquel que era capaz y digno de poder romper esos sellos. Aquel que venció en la cruz. Aquel que dio su vida por vos en la cruz. Aquel que venció la muerte. Porque todos los reyes anteriores son polvo ahora. O mencioname un rey del linaje de David que haya vencido la muerte. Ninguno. Ninguno venció la muerte. Por más de que su reinado haya sido bueno, el de Jesús es mejor. El de Jesús es perfecto, es superior, porque superior es mejor que bueno. Y está bien, el reino de David, el reinaje de David, fue bueno, tuvo sus cosas, pero fue bueno. Pero el reinado de Jesús como rey es superior a eso. Es mejor, es muchísimo mejor todavía. Primero porque venció, es digno. Y segundo lo habilita para compartir el trono celestial con el Padre, como se menciona en Apocalipsis 3:21, y recibir un reino y dominio cósmico. Entonces, ¿por qué ha vencido? Porque tuvo la victoria en la cruz y eso le habilita automáticamente a poder abrir ese rollo que los reyes davídicos de la tierra no pudieron, no se pudo seguir, se ha roto ese pacto, sellos del pacto, el cual por causa de la indignidad de los reyes davídicos del Antiguo Testamento había sido sellado y guardado. ¿No cumpliste con lo que decía el pacto? Se sella y se guarda. Nadie lo va a saber. Nadie va a saber lo que va a pasar con el destino de la humanidad. Nadie va a saber lo que es el plan de Dios, el plan de salvación que tenía Dios para toda la humanidad. Hasta que llegó Jesús. Y no solamente le dio ese privilegio, sino que también además de poder ir al cielo y sentarse junto con su Padre en el trono y poder gobernar. Toda esta escena estaba viendo Juan. Toda esta escena es el capítulo 5, la entronización de Cristo. Cristo pasando a ser el Rey de Reyes, el Rey del universo. Y ahora me imagino, ¿no? En la experiencia de Juan, ahí los recuerdos de ver a su amigo, a su mejor amigo, en la tierra crucificado, maltratado, abucheado, lastimado. Tanto tiempo que compartieron juntos y ahora lo está viendo en el cielo, siendo aquel que es digno de poder abrir este rollo, de poder abrir y romper estos sellos, de poder sentarse y ser el Rey de Reyes. Habrá sido una escena que no tengo ninguna palabra para describirlo, pero magnífica. Una escena impresionante de ver. Y ahora todo lo que Juan se imaginaba cuando le contaba a Jesús sobre el cielo, sobre todo lo que iba a pasar por fe, ahora tenía la posibilidad de poder verlo. Y nosotros, gracias a eso, tenemos la posibilidad de poder estudiarlo, de poder contarlo, de poder compartirlo, de poder seguir aprendiendo. Y así como nosotros hoy por fe creemos en todo lo que va a pasar, nos va a llegar ese momento en donde vamos a tener la posibilidad de poder verlo con nuestros propios ojos. La segunda venida, por ejemplo. Pero bien, vamos a seguir avanzando, que el tiempo es tirano y se nos va. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces en el versículo 6 acá Juan ve, en medio de todos los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos que había, estaba de pie un cordero como inmolado. Está marcado porque es lo que vamos a ver. Que tenía 7 cuernos, 7 ojos y además son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué se había dicho al principio un contraste muy grande? Se le había dicho, he aquí el león de Judá, la raíz de David, y cuando Juan mira ve a un cordero como inmolado. ¿Qué diferencia? Pero es como que no era que el que venía, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, pero ahora miro y hay un cordero como inmolado. ¿Qué significa esto? ¿Qué era el cordero como inmolado? Y nada más ni nada menos que Jesús. Jesús es aquel que es el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús ese era cordero como inmolado. Y acá aclaro esto de como inmolado. ¿Por qué? Porque no es que estaba inmolado en ese momento, sino que es una expresión que se utiliza. ¿Para qué lo voy a explicar ahora si ahora lo vamos a ver? Cordero. La figura del cordero, acá, como en el resto del Apocalipsis, debe entenderse sobre la base del concepto de sacrificios y rituales del Antiguo Testamento, en los que la sangre del cordero degollado se relacionaba con la redención. La imagen del cordero, un animalito inocente, blanco. Blanco simboliza la pureza, un animalito puro, que normalmente se utilizaban para los sacrificios en aquel momento, para llevarlo al templo, para esparcir la sangre. Ese sacrificio que se daba para el perdón de nuestros pecados era aquel que le transmitíamos los pecados, ahí en el tiempo del tabernáculo, cuando estaba en la tierra en el Antiguo Testamento, para pasarle los pecados al animalito. Y una característica muy, pero muy particular de este animal es que cuando los degollaban, no emitía ningún sonido. Este animal moría en silencio. Si uno degolla, no lo hagan, no estoy haciendo una invitación, pero una persona cuando degolla a otro animal generalmente grita. Por ejemplo, uno de los sonidos más fuertes es el sonido del cerdo. El cerdo cuando se lo degolla o cuando se lo mata es un animal que chilla mucho. Pero en cambio el cordero no. El cordero lo degollan y muere en silencio. Así era la simbología que se utilizaba para Jesús. Este cordero inmolado que se entregó por cada uno de nosotros sin emitir ninguna queja. Que se sacrificó por vos y por mí para que nosotros tengamos una vida eterna. Se sacrificó por vos y por mí por amor, para ocupar nuestro lugar. Y ese es el corderito que ve Juan, ese cordero como inmolado. ¿Y por qué como inmolado? Quizás Juan vio al cordero con su herida de muerte aún sangrante, como un cordero muerto para el sacrificio del servicio del santuario. Pero la flexión verbal que traduce inmolado indica que la inmolación se había hecho en el pasado, pero que sus resultados continuaban. ¿Qué quiere decir? No es que vio a un cordero literalmente ensangrentado, sino que vio a Jesús, pero seguramente lo habrá visto, si me dejan usar la imaginación, con las marcas de su crucifixión, en las manos, en los pies, al costado, las marcas de la espina, capaz. Entonces vio a ese Jesús que había sido crucificado, que había dado su vida, pero no que estaba hiriente, no que estaba lastimado, porque es algo que había hecho en el pasado, porque ya pasó mucho tiempo desde que Cristo se sacrificó por nosotros, de la crucifixión de Jesús. Pero el hecho de que diga como inmolado quiere decir de que a pesar de que fue en el pasado, sus resultados son eternos. Sus resultados aún tienen vigencia. Sus resultados aún están para que nosotros lo aceptemos. ¿Y qué vas a hacer?
¿Vas a desaprovechar esta oportunidad que tenemos hoy en día? Y te hablo a vos. Cristo, que dio su vida por nosotros, fue aquel cordero inmolado que se fue, se sacrificó por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para que hoy podamos nosotros disfrutar de ese resultado eterno. Y hoy tenemos la posibilidad de poder aceptar esa muerte. Hoy tenemos la posibilidad de poder decir, acepto el sacrificio que hiciste por mí, Jesús. Por más de que no lo merezcamos, porque no somos merecedores de ese sacrificio. Nadie acá en este mundo lo es. Pero lo hizo por vos. Él se sacrificó por vos. Él dijo, dejen, yo doy mi vida por él. Yo doy la vida por Mariano. Yo doy la vida por Mati. Porque yo lo amo. Porque es un hijo mío. Y yo quiero que él esté conmigo en el cielo hasta la eternidad. Ese fue el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Y lo vamos a desperdiciar? ¿Lo vamos a despreciar? ¿Qué estás haciendo con ese sacrificio que Jesús hizo por vos? Para pensar. Pero bien, tenemos acá a Jesús, ve a este cordero como inmolado. No a un Jesús hiriente, no a un Jesús lastimado, sino a un Jesús victorioso. Pero que aún se recuerdan el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Después aparecen los 7 cuernos y los 7 ojos. ¿Qué simbolizan? El 7 sabemos que es el número de la perfección, simboliza la perfección. Los cuernos simbolizan el poder. Como pueden ver ahí en pantalla, denota la plenitud de su poder o omnipotencia. Y los 7 ojos también es 7 de la perfección y ojos es de la sabiduría, de la presencia. Y justamente como ven en pantalla, denota la omnisciencia, un símbolo de perfecta sabiduría e inteligencia. Dios, Jesús mejor dicho, ahora está como con toda la plenitud de su poder y con toda la plenitud de su sabiduría, inteligencia y presencia. ¿Y se acuerdan que había mencionado que había mandado a esos 7 espíritus de Dios a todo el mundo? Eso hace la referencia al Espíritu Santo, que hoy es el que está acá con nosotros, ¿no? Dios está en el cielo, Jesús cuando vino a esta tierra cumplió su papel en la cruz, después ascendió. Y cuando ascendió no es que se quedó de brazos cruzados y dijo, bueno, mando al Espíritu Santo y que haga el trabajo. No. Después de la ascensión de Cristo empezó toda esta escena de entronización. Empezó este ritual para coronar a Jesús, como el Rey de Reyes, el Rey del universo. Todo esto estaba pasando en el cielo. Y Juan tuvo la posibilidad de verlo en visión. Toda esta escena magnífica de Jesús acercándose al Padre en el cielo, en el trono, en presencia de todos esos testigos, ángeles, los seres vivientes, los ancianos, todo el universo, todos aquellos seres no caídos, presenciando ese momento de Jesús acercándose al Padre, buscando ese rollo, siendo aquel digno de poder abrirlo, siendo aquel digno de poder cambiar esa corona de espina por una corona real. Toda esa escena estaba viendo Juan mientras veía a Jesús. Y sigue diciendo el versículo 7 y 8. Y vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y acá, a partir del versículo 7 hasta el 14, es cuando empieza la gran escena. La escena de entronización de Jesús. Acá es cuando ya estamos viendo que se acercó, agarró el libro en la mano del que estaba a derecha sentado, y cuando hubo tomado el libro, cuando agarró el rollo, aceptando de que iba a ser el Rey de Reyes, los 24 ancianos, los seres vivientes y todos se postraron delante de él, reconociendo a Jesús como el Rey de Reyes. Todo el mundo, todos los seres caídos, todos los que estaban presentes se postraron delante de Jesús diciendo, vos sos el Rey de Reyes. Vos sos el Rey del universo. Ahora sos Jesús, no como el Jesús hiriente, el Jesús doliente, el sacrificado, sino como Jesús victorioso, el Jesús entronizado, el Jesús como Rey. ¿Y qué simboliza estas copas de oro llenas de incienso? Que son aquellas
oraciones de los santos, esa referencia del incienso simbolizando las oraciones, como en Salmos capítulo 141:2. Subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Todas esas oraciones que subían como el incienso, así como se utilizaba el incienso en el tabernáculo para recordar las oraciones de los santos. Así fue las oraciones y la alabanza que se empezó a entonar en ese momento. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que sigue avanzando de todo esto. Versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tremendo, tremendo las cosas que aparecen acá. Un nuevo cántico, aquel que vos sos digno, el reconocimiento, digno eres de tomar ese libro, digno eres de abrir esos sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ahora voy a explicar un poquito todo esto, pero vamos con la primera parte, el nuevo cántico. ¿Qué significa? Esto es en el sentido de que era eternamente diferente de cualquiera que hubiese sido cantado antes. Es un cántico completamente nuevo, pero nuevo en el sentido de que nunca se había entonado este cántico antes. ¿Por qué? Aquí, o en ese momento, es particularmente adecuado porque representa el canto que inspira una experiencia que no tiene ninguna comparación. La salvación por medio de la victoria de Jesús. No hay ningún otro momento, no hay ninguna otra escena, ningún otro canto que se asemeje a este cántico. Porque en este cántico lo que se ve es la salvación de la humanidad. La salvación de toda la humanidad gracias a la victoria de Jesús. Gracias a su sacrificio. Gracias a que lo que Él hizo en la tierra y demostrar todo lo que hace el pecado en el ser humano, culminando con la cruz, demostrando que Él es el digno porque es victorioso. El único que venció a la muerte, el único que venció al Hades, el único que venció a Satanás mismo. Y todos los que estaban en el cielo entonaban este cántico nuevo, porque vos sos digno. Lo vimos, todos vimos esa escena, todos te vimos sufrir, todos te vimos crucificado, pero todos te vimos también resucitando, todos te vimos venciendo, todos te vimos ascendiendo, y ahora todos tenemos ese privilegio de poder verte entronizado, de poder verte como Jesús, como Rey, con vestiduras reales, siendo aquel que es digno de abrir ese libro sellado. Ese reconocimiento del universo hacia Jesús. Y Juan viendo toda esa escena. Este nuevo cántico, y la palabra nuevo se repite, es el nuevo cántico de los que tendrán un nuevo nombre, como dice el capítulo 2, 17 y 3, 12, de los que habitarán la nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21, 2, cuando todas las cosas sean hechas nuevas. Porque cuando Cristo reina, cuando Cristo asume el reino, asume el poder, todas las cosas son nuevas. Porque si el reinado de los seres humanos fue bueno, el de Cristo es superior. Porque superior es mejor que bueno. Es así. Todo lo que hace Jesús en su reino es nuevo. Se va a cantar un nuevo cántico. Se nos va a dar un nuevo nombre. Vamos a habitar en la nueva Jerusalén, porque todas las cosas son hechas nuevas. Todo el pecado que estuvo en este mundo ya no está más. Todo el sufrimiento que pasamos hoy en día, ¿o no estás sufriendo vos? ¿No la estás pasando mal? Hablo con muchas personas y sale este comentario muy común de que hoy en día, o al menos acá en Argentina, donde estamos, se hace muy difícil vivir.
Ya incluso creo que no estamos ni viviendo, sino que estamos sobreviviendo. Y uno se cansa. Uno se cansa. Yo ya estoy cansado, imagínense, y eso que soy joven. No me quiero imaginar las personas que son más grandes. Personas que tienen un trabajo, 2 trabajos. Personas que tienen que mantener una familia. Personas que no saben si llegan a comprar comida. Personas que hoy en día están en la calle. Muchas personas que perdieron su empleo. Familias que hoy en día quedaron sin un hogar. Preocupados porque no saben si llegan a fin de mes. Esos son los problemas que vivimos día a día. Esos son los problemas que tenemos que andar transitando todos los días. Y tener la mínima esperanza de que mañana va a ser un mejor día que el que pasó hoy. Y hay veces que al otro día no es el mejor que de todos, que digamos. Muchas personas que ya no le encuentran el sentido a su vida. Personas grandes, personas jóvenes. Muchas personas que ya no saben qué hacer con su vida. Y las preocupaciones aumentan y aumentan y aumentan y aumentan. Es como una avalancha esto, ¿no? Empieza con una bolita chiquitita y cuando menos te querés acordar tenés una avalancha de estrés, de ansiedad, de depresión, de problemas, que la familia, que la parte económica, que el trabajo, que no me alcanza, que los alquileres. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué le voy a dar de vestir? ¿Qué voy a vestir yo? Pero Dios, pero Jesús, Él en la Biblia nos promete cosas hechas nuevas. Y yo te puedo decir que Jesús nos entiende a la perfección. Porque Él pasó por esta tierra, pasó por el sufrimiento, experimentó lo que es el estrés, la ansiedad, al punto de que tuvo que transpirar gotas como sangre. Que incluso su propio pueblo vino a ellos y ni siquiera los reconoció. El propio pueblo que lo estaba adorando. Vos sos el Mesías que viene a salvarnos. Aquel que está en las profecías de Isaías, de Jeremías, de Zacarías, del Antiguo Testamento. Vos sos el Mesías. Vos sos el Hijo de Dios. El que estaba maravillado por los milagros que realizaba. Todo ese pueblo que lo adoraba fue el mismo pueblo que lo abucheaba, que lo escupía, que lo insultaba, que lo maltrataba. El mismo pueblo que mandó a que lo crucifiquen. El mismo. Jesús sabe por todo lo que estás pasando. Él conoce las aflicciones que tenés hoy en día. Él te entiende. Dale la oportunidad de entenderte. Porque Él lo hace. Y sabes que Él está ahí al lado tuyo esperando a que vos lo llames. Pero te aseguro que está siempre al lado de nosotros. Siempre nos acompaña en cada momento difícil. Y tal vez que por toda la situación del momento no lo lleguemos a ver. Pero Él está. Déjame decirte que está. Y tiene sus formas de hacerse presente. Pero gracias a toda esta escena de entronización, Él nos garantiza todas cosas nuevas. Un nuevo nombre, una nueva vida, un nuevo lugar para vivir, la Nueva Jerusalén, con calles de oro, esmeraldas, mansiones, paz, tranquilidad, esperanza, amor. Y dice Apocalipsis, Él va a secar nuestra lágrima, diciendo todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas hechas son nuevas. ¿Por qué? Porque Él nos da todas las cosas van a ser nuevas. Y ya no hay que preocuparse por lo anterior. Pero hay que aguantar un poquitito más. Hay que seguir adelante
Y si no tenés fuerzas, pedísela a Jesús, pedísela a Dios. Mirá, yo ya no puedo más, estoy cansado, ya no puedo más. Ayúdame. Acá dejo mi vida a tus manos. Ayúdame, porque ya no puedo. Pedíselo a Jesús, pedíselo a Dios, porque te aseguro que Él te va a responder. Porque no deja ningún hijo de Dios, no hay nadie, ningún hijo o hija de Dios que quede desprotegido, desprotegida. Pero la decisión está en vos, si realmente lo querés buscar. Y volviendo con la escena de entronización, porque no termina, el versículo 11 y 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Más emoción en esta escena del juicio, en esta escena de la entronización, en esta escena donde Jesús es coronado como Rey de Reyes y asume ese poder tan lindo. Incluso, y miré y oí, yo ahora le estoy teniendo una envidia sana, es sana, pero una envidia tremenda a Juan, la posibilidad de ver en visión, de mirar y poder oír toda esa escena. La voz de muchos ángeles, de los ancianos, de los seres vivientes, y su número eran millones de millones, millares de millares, que decían a gran voz lo que habrá sido ese canto, esa alabanza. Millones de millones, todos entonando al mismo momento un canto celestial. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar. Y fíjense que son justamente 7 cosas que toma. ¿Casualidad? No. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquel que es digno de todo esto, de adoración. Y Juan viendo esa escena. Y termina este capítulo, el capítulo 5, con estos 2 versículos, 13 y 14, que dice así: y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder y por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hay un mensaje acá que tiene relación con el mensaje de los ángeles. No sé si lo llegaste a ver. ¿Quién es el primer mensaje? Adorar a aquel que hizo el mar, la tierra, el mar, la fuente de las aguas y todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y del mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Todo el mundo, todos, seres creados, seres no creados, seres caídos, seres no caídos, todos diciendo a gran voz que al que está sentado y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Adorando. Juan ve esa escena. Vio a su mejor amigo, el discípulo amado, por el amor que transmitía Jesús todo el tiempo. El discípulo amado viendo a Jesús. Primeramente lo veía como el Mesías terrenal, el Hijo de Dios, el que sufrió, aquel que estuvo ensangrentado, aquel que estuvo latigado, aquel que se le puso una corona de espinas, aquel que estaba desconvaleciéndose directamente, que tuvo que llevar un madero pesado, su propia cruz, hasta el lugar del Calvario, para después poder ser clavado con clavos gigantes en las manos, en los pies.
sufrido con toda la tortura de los romanos, con una corona de espinas porque Él era el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, a modo de burla. Pasar de ver a ese Jesús a ver a un Jesús entronizado, a Jesús como Rey. Que ahora esa corona de espinas cambió a una corona de realeza. Estar en una posición de agonía, de sufrimiento, a estar sentado en el trono. Y ser aquel digno de poder abrir ese rollo que contenía el plan de salvación y el destino de la humanidad. Todo esto relata el capítulo 5 de Apocalipsis. Y te invito a que lo releas, porque es una escena magnífica en el cielo, demostrando de que Jesús vino, cumplió su parte, su sacrificio acá en la tierra, pero no se quedó ahí. No es que, bueno, me sacrifico, pago la paga de los pecados, porque fuimos comprados con su sangre, y listo. Sino que Él ascendió para poder seguir con su obra, para poder ser el Rey de Reyes, tener el poder, las riquezas, la sabiduría, la alabanza, todo, estar junto con su Padre y empezar a interceder por vos y por mí. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Intercediendo por nosotros. Aprovechemos eso. Aprovechemos eso. Y tenemos un Jesús que pasó desde la cruz al trono. Un Jesús que sufrió, que vino a esta tierra a sufrir la vergüenza que no tenía que sufrir, la agonía que no tenía que sufrir, la paga que no tenía que pagar, la muerte que vos y yo merecemos. Eso sí merecemos, la muerte. Porque nosotros somos los pecadores, no Él. Nosotros pecamos, no Él. Pero Él murió por vos y por mí. Él nos redimió para que nosotros tengamos la posibilidad después de compartir una vida eterna con Él. Pasar de ese sufrimiento al trono, al poder, a la realeza. Como vimos en toda la escena de entronización del capítulo 5 de Apocalipsis. Y no queda ahí. Porque después del trono, después de que Jesús ascendió al cielo, después de que Él ahora está intercediendo por vos y por mí, queda una cosa más. No se termina ahí todo, sino que todo esto culmina volviendo por vos, volviendo por mí, volviendo por nosotros. Esa es la esperanza que tanto anhelamos. Eso es lo que tenemos que mantenernos firmes y creyentes en este tiempo de angustia y de dolor y de sufrimiento. Que esta sea nuestra esperanza. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa. No te pierdas el programa que continúa con el licenciado Rubén Ar. Y acordate, a pesar del dolor, a pesar de lo que estemos pasando, Él pasó por lo que pasamos nosotros, sufrió, fue al trono, fue al cielo, tiene todo el poder, la honra, la gloria, se entronizó, pero además de eso, no queda ahí porque ahora está volviendo por vos.